Muy buenas, torpedos. Bueno, hoy os voy a hablar de una cosa que siempre nos ronda mucho, sobre todo a los deportistas de larga distancia, que es el tapering. El tapering no es que os vaya a hablar de los filetes en vano que nos llevamos a la playa, sino que os voy a hablar de cómo se hace la última parte, las últimas semanas o 2 semanas previas a una competición. Cómo hacerlo para no cagarla, para no llegar ni pasados de rosca, ni llegar con demasiado descanso, en cuyo caso, pues bueno, nos encontraríamos que no estamos en las condiciones óptimas para sacar el mayor rendimiento el día de la carrera. Vamos a analizar cómo hay que hacerlo, por qué hay que hacerlo y cosas a tener en cuenta para que, como digo, acertéis lo máximo posible y lleguemos a tope a la competición. Soy Juanpe Vázquez, esto es Planeta Triatlón, cabecera y empezamos. Bueno, el tapering, como decía, no es más que eso, es la última parte, es justo lo que nos queda antes de llegar a una competición. Ese tapering, bueno, ya salió en uno de los vídeos que subí aquí, en el que hablaba de los descansos. Ya en el vídeo este os lo contaba, que hay descansos de la temporada entera, descansos entre mesociclos, descansos entre bloques que vayas haciendo y en los que vas dividiendo la temporada. Y el último descanso, el último momento de ajuste total del deportista es el previo a la carrera. Ese es el tapering. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta con el tapering? Pues hay que tener 3 cosas en cuenta. La primera, el volumen. La segunda, la intensidad. Y la tercera, la alimentación. Esa alimentación se puede convertir en una tercera y cuarta, porque sería alimentación y descanso. Así que vámonos con la primera, el volumen. ¿Qué tenemos que hacer en un periodo, en una fase de tapering, con el volumen de nuestros entrenamientos? Nosotros, lo más importante, lo que tenéis que tener más clara en la cabeza, es que para hacer un buen tapering tiene que haber previamente un bloque específico en el que haya habido mucha carga. Es decir, si nosotros somos de los que entrenamos muy poco, entrenamos horita y algo, 3 días, 4 días en semana, pues a lo mejor para llegar a una competición no necesitamos hacer ese tapering. No nos hace falta meter un descanso, un ajuste o una adaptación de la carga que tenemos porque no tenemos esa carga. Si no tenemos una carga muy alta, pues nuestro tapering no tiene que ser tampoco tan específico, no podemos ir tan descansados. Entonces, la primera cosa importante en cuanto al volumen es que previo al tapering necesitamos mucho volumen. ¿Qué sucederá con ese volumen al llegar al tapering? Pues que tiene que disminuir. Uy, Juanpe, ¿y cuánto tiene que disminuir? Pues mira, la ciencia lo que nos está diciendo es que tiene que bajar entre un 40 y un 60%. Y bueno, se me olvidaba, el tapering no es 2 días antes de la prueba, 3 días antes de la prueba, no es ni casi una semana antes de la prueba. O sea, lo que nos está diciendo la literatura científica es que nos vayamos en pruebas de larga distancia incluso a 2 semanas o más de 2 semanas previos a la competición. Es decir, día de la competición, 2 semanas de tapering y a partir de ahí nuestro último bloque en el que habremos metido la intensidad y el volumen que tuviésemos preparado. Pero que el tapering nos va a durar en torno a 1 semana o 2 semanas. Volviendo al tema del volumen. Vale, Juanpe, bajamos entre un 40 y un 60% nuestro volumen, el volumen del último bloque ese tan fuerte que hemos metido. Y ahora diréis, bueno, ¿y cómo hago la disminución de volumen? ¿Ahora qué pasa? ¿Que tengo que salir todos los días y en vez de hacer 2 horas hago 1 hora y con eso he reducido el volumen? Pues bueno, es una de las opciones. Los tapering se pueden hacer de manera lineal o se pueden hacer de una manera un poquito más escalonada. Así que ahí la decisión la tenéis que tomar vosotros. Sí os digo que no solo hay que reducir el tiempo de las sesiones, es decir, no se reduce el volumen reduciendo el tiempo de las sesiones. También se reduce el volumen reduciendo los días de sesiones. Es decir, podemos seguir haciendo tiradas de 3 o 4 horas, pero en vez de hacerlas cada 2 días o cada 3 días, pues hacerlas cada 3 o cada 4 o cada 5 días. Entonces, el volumen de la sesión puede que sea el mismo, pero tengo más días de descanso en medio, con lo cual el volumen total de ese tapering sí que va a disminuir entre un 40 y un 60%. El segundo punto importante, la intensidad. No puede ser que nos encontremos con un estado en el que venimos de 4 semanas, imaginaros, del bloque previo al tapering, en el que nos hemos estado dando una paliza brutal, que empecemos nuestra semana y media o 2 semanas de tapering y que nos encontremos también que queramos hacer ahí una especie de test.
Ya ha habido triatletas de larga distancia que en esas fechas, en esos días previos a las competiciones, han hecho test y eso no nos viene bien. O sea, no podemos probarnos a ver cuánto corremos un 10K una semana y media antes de un triatlón olímpico, porque estaríamos tirando balas, estaríamos gastando balas de toda la preparación que hemos tenido, todo ese tapering que hemos planificado, pues bueno, nos lo estamos cargando porque estamos metiendo un test, estamos metiendo una competición dentro de esas 2 semanas. Así que con la intensidad, hay literatura científica también que habla de eso, pero tenéis que moveros a intensidades de competición. Es verdad que puedes hacer recordatorio de estímulo, que puedes irte a días de series de alta intensidad, pero siempre vais a ir jugando con que, igual que el volumen ha ido bajando y vas a reducirlo un 40-60%, la intensidad la bajarás a niveles de competición, no estarás haciendo series súper rápidas, y igualmente, como os decía antes, bajaremos los días de trabajo de esa intensidad. Entonces, por un lado estaremos jugando con el volumen, como hemos hablado ya, y por otro, con la intensidad, tanto en intensidad en cada sesión, como intensidades en un día, en otro día, dividiendo la intensidad en más o menos días. Al final, el volumen y la intensidad es algo que va mezclado. Nosotros dentro de una misma sesión de volumen podemos hacer series de intensidad, podemos estar jugando con series de trabajo de la fatiga o series de lo que vayamos a trabajar, que aquí por ejemplo tenéis ejemplos de entrenamientos míos, uno que hice en el rodillo hace poco y en el que juego con 2 cosas, por un lado trabajo mi umbral y por otro lado trabajo las zonas de tempo un poquito más altas, que son los tipos de entrenamiento que me gustan mucho, los que toco zonas altas y zonas medias, zonas de trabajo. La tercera cosa importante de las 3 que hemos dicho, esta tercera, como digo, que se puede dividir en 2, alimentación y descanso. ¿Qué pasa con la alimentación durante el periodo del tapering? Lo que se ha analizado, lo que se ve con la evidencia científica, con los estudios que se ha hecho, es que esa ingesta que nosotros hemos posiblemente aumentado en el último bloque, o sea, si nosotros estamos entrenando mucho, nos estamos dando mucha caña, el último bloque antes del tapering, en ese bloque habremos comido mucho también. Nuestro cuerpo habrá necesitado meter más hidrato de carbono, habremos tenido que estar comiendo más porque habremos hecho muchas horas, habremos hecho mucha intensidad. La ciencia lo que nos dice es que esa comida, o sea, eso que has comido, no puedes modificarlo durante el tapering, que sigas comiendo igual, aunque estés haciendo menos entrenamiento. Estarás entrenando menos y comiendo igual. Y algunos diréis, joder, Juanpe, es que yo como haga eso, al final me pongo como una foca y cuando llega la carrera, en esas 2 semanas he cogido 2 kilos. Puede ser, o sea, lo tienes que controlar un poco, puede ser que cojas peso, porque está claro, va a hacer menos trabajo de volumen, menos trabajo de intensidad y la idea es que sigas comiendo igual. Pero lo que nos dice la literatura científica es que esa masa, hay a lo mejor un incremento de peso, pero suele ser masa magra. No vamos a coger grasa, no va a ser un peso que cojamos y que vaya, bueno, que sea peor o que sea malo. Lo que se está viendo es que en esa reducción de volumen e intensidad, manteniendo lo que nosotros comemos, pues somos capaces de adaptarnos y de convertir ese sobrepeso que pudiésemos coger en masa magra, lo cual, bueno, puede que no nos venga mal, o sea, que no hay ningún problema. Sobre todo, el tema de la alimentación es muy importante los últimos días, los días previos, la semana antes de la competición. Esa semana sí que tenemos que hacer una buena carga de hidratos y esa semana sí que tenemos que tener controlado el que estemos bien hidratados, el que estemos bien alimentados y, como decía antes, el que estemos bien descansados. Todo se va a unir. Ese descanso con esa alimentación se va a unir y hay un factor que es muy importante, que es el factor psicológico. Por un lado tenemos que encontrarnos descansados, pero a su vez no podemos tener la sensación de haber perdido fuerza. Por un lado tenemos que encontrarnos bien alimentados, pero no podemos tener la sensación de llenado, de que estamos cogiendo peso. Al final ahí hay un engranaje de cosas, desde la primera a la última, o sea, desde el volumen, la intensidad, el descanso, la alimentación y la psicología. Todo eso se tiene que unir y todo eso nos va a dar un tapering perfecto. ¿Qué pasa con los tapering cuando alguna de esas patas se rompe, cuando no hay un buen engranaje de todas estas circunstancias? Que algo falla. O sea, si el deportista está nervioso porque cree que el entrenador le está poniendo entrenamientos demasiado suaves, si está nervioso ya no descansa bien, si no descansa bien ya no come tanto porque se cree que va a engordar mucho,
Sí, entonces bueno, siempre hay que tener una confianza entre el entrenador y el deportista y eso tiene que engranar bien, eso tiene que funcionar bien. Al final nosotros nos encontramos que, nosotros digo los entrenadores, nos encontramos que hay estudios y hay ciencia y hay gente pensando sobre cómo hacer cada una de las cosas. Nosotros lo que hacemos es coger herramientas que tenemos, o sea, un estudio habla que la intensidad tal, pues mira, por aquí. Un estudio habla que el volumen que tendría que ser tal, pues lo cogemos por aquí. Con toda la información que vamos cogiendo, hacemos un poco de cóctel y según el deportista que sea, según las habilidades, las dificultades o cómo sea cada deportista, pues esas cocteleras de cosas se las damos en porciones a uno y a otro de una manera un poco más individualizada, de una manera un poco más personal. Así que bueno, el tapering que le sirva a tu compañero de equipo es muy probable que a ti no te sirva. El tapering que puedas leer en una revista, el tapering que yo te pueda decir aquí, si te dijese el día 1 haz esto, el día 2, pues a uno le servirá y a otros no. Por eso aquí hoy no os voy a decir lunes 60 kilómetros de bici tal, martes 1 hora de rodaje tal, miércoles ¿sabes? Todo eso va a depender de cómo sea el deportista, de cómo le afecte en esa última semana los entrenamientos a ese deportista y lo más importante de todo, de cómo haya sido el bloque previo a ese tapering, que se ha trabajado en ese bloque, cuántas horas se han hecho, si se ha trabajado en ese bloque ya la nutrición durante la competición, si se ha trabajado transiciones y bueno, pues todo eso hay que verlo. Así que como veis es un tema que por un lado puede parecer complejo, pero por otro lado yo creo que es sencillo. Y siempre encontraremos la llave perfecta para ajustarlo todo y para que el deportista, que al final es lo más importante, llegue al día de la competición con el mejor estado de forma y rindiendo al 100%. Que para eso, bueno, para eso nos pegamos toda la temporada entrenando y lo que no queremos es hartarnos de entrenar y ahora justo por 2 semanas, por no hacerlo bien, por no tener bien planificado ese orden de actividades, por pasarnos de rosca o por no llegar a lo que tenemos que llegar, pues el día de la competición no compitamos como tenemos que competir. Así que darle mucha importancia, creo que es una de las partes más importantes de cara a una competición en la preparación de un deportista. A mí es algo que me gusta mucho ver números de qué ha pasado el bloque anterior y ajustarlo a cada deportista en esa semana y media o 2 semanas previas a la competición. Y poco más, me imagino que tendréis alguna duda o algún comentario o lo que sea, como siempre os decimos, podéis dejárnoslo abajo y nosotros intentamos responderos. Si os ha gustado el vídeo, os ha parecido interesante, que le deis a la manita me gusta, que os suscribáis si no os habéis suscrito. A mí personalmente que me sigáis en mi Instagram, en @juanpvázquez. Y bueno, cositas de estas y cositas de otro tipo un poco más exclusivas, las subo a una plataforma que tengo que pertenece a Patreon. Tengo el enlace en mi Instagram por si queréis echarle un vistacillo. Y poco más, los que os interese más el tema, pues hay mucha literatura, hay libros por ahí escritos, siempre hay información fiable de la que puedes coger cositas, coger ideas para prepararte y para hacer tus entrenamientos. Nada, que seáis buenos, que entrenéis mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.